ver, esta cámara está. Así lo bajamos aquí un poco y se ve mejor. ¿Así bien? Perfecto. Pues vamos con ello. Muy buenas. Estamos ya en directo, estamos aquí en Fondo Segunda y hoy es una tarde muy especial porque tenemos el placer de tener un grandísimo invitado. Está aquí conmigo Eduard Paris. Buenas, Eduard. Borja, compañero, vamos a darle caña hoy, que aquí tenemos charla top, esta tarde. Tenemos charla seguro muy futbolera porque tenemos a uno de los mejores directores deportivos de la Liga Smartbank, uno de los directores deportivos que mejor están trabajando, sobre todo por las condiciones de un equipo como el Cartagena, que no era precisamente uno de los mayores presupuestos de la categoría, y evidentemente estamos hablando con ese hombre que ven en pantalla, don Manolo Breis. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por los piropos y por ese esfuerzo por mentirle a vuestra audiencia. Aquí no se miente, ¿eh? Aquí somos objetivos porque, corrígeme Manolo, pero erais el tercer equipo con menos presupuesto de la categoría. Sí, éramos uno de los presupuestos más bajos de la Liga Smartbank el año pasado y la verdad que estamos muy satisfechos de cómo ha salido el año. No cabe duda de que el dinero es siempre importante para poder marcarte objetivos ambiciosos, pero no es el único argumento, ¿no?, que sirve para hacer buenas temporadas, ¿no? Y sabiendo quiénes somos, es un paso importante. Sabemos que somos un proyecto humilde pero ambicioso en la categoría y la verdad que muy satisfechos de cómo marchan las cosas. Bueno, Manuel Sánchez Breis, Manolo Breis, más conocido en el mundo del fútbol, que es periodista. Sí, murciano, sí. Y se dedicó al periodismo antes de ser un director deportivo que está haciendo su carrera en el Cartagena y con gran éxito. Una pregunta que te quería hacer, básica. ¿Qué tiene de importante para ti, de influencia, el periodismo en tu nueva labor? El conocer el mundillo desde otro prisma, ¿no? Desde otra perspectiva, desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que tenía 17 o 18 años que llevaba dedicándome al mundo del periodismo. Es decir, al final no entras en un mundo del fútbol nuevo, al final estás acostumbrado durante muchos años a tratar con jugadores, a tratar con entrenadores, con directores deportivos, con el entorno de los clubes, pero desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Y luego yo soy de los que piensan que al final a la prensa siempre hay que respetarla. Creo que es uno de los elementos que hay que saber llevar bien. Iba a utilizar la palabra manejar, pero se puede entender mal. Pero quiero decir que al periodista al final hay que respetarlo porque es una persona como tú. Yo sé lo que se sufre, lo que se trabaja cuando se está pues echando horas y horas y horas en busca de una noticia y no se consigue nada. Y entonces yo sé cómo se siente, al igual que los futbolistas dicen, los futbolistas dicen, yo sé lo que siente un jugador en el terreno de juego, ¿no? Pues yo sé lo que siente un periodista cuando te llama para preguntarte por una noticia o cuando está haciendo 3 o 4 horas de plantón en la puerta de un estadio para esperar si se va a renovar un entrenador, se va a echar o a un jugador y tal. Y entonces, bueno, yo creo que esa relación, ese entendimiento, yo creo que es importante y al final para el día a día de los clubes también es muy importante para que haya normalidad y haya el menos ruido posible alrededor del club. Mucha presión en Cartagena de la prensa, es decir, los medios están exigentes con el club o están, digamos, en un momento de satisfacción, disfrutando de lo que es la categoría y, bueno, pues cosas como el estar peleando por un playoff no ha sido tampoco, digamos, una exigencia y sí un aplauso por la trayectoria del equipo. Hombre, al final la prensa siempre es exigente, ¿no? O es inconformista o siempre quiere más. Pero no, el trato aquí, la relación de la gente del club con la prensa de Cartagena en líneas generales es bastante bueno, ¿no? Sí que hay presión, pero más que por la que nos llega desde la prensa, la presión que nosotros nos marcamos por la exigencia a nosotros mismos, la que nos marca nuestra afición, que también es una afición exigente y que quiere siempre lo mejor para su club, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo creo que lo llevamos con total tranquilidad y normalidad y sabiendo que muchas veces las cosas, cuando viene algo negativo, pues hay que mantener la sangre fría y dejar que pasen 24 o 48 horas para que todo vuelva a su normalidad, pero el trato con la prensa aquí en Cartagena es, en líneas generales, bueno. Manolo, ¿quién te convenció para hacerte director deportivo? Bueno, más que convencerme, al final yo soy amigo del presidente de Paco, desde que teníamos 15, 16 años, y decidí esto hace ya más de 30 años, y cuando a él se le mete en la cabeza la idea de
de venir al Cartagena, pues bueno, al ser amigos vine con él y él era el primer director deportivo y sigue siendo, se puede decir, miembro de la comisión deportiva del Fútbol Club Cartagena, nuestro presidente, ¿no? Pero bueno, aprendí muchísimo de él y de su mano, pues poco a poco fue él encargándose más de las tareas propias de un presidente, sin dejar de lado la parcela deportiva, y yo fui encargándome más de la dirección deportiva y de esto hace ya 8 años, ¿no? 8 años. Eso íbamos Eduard, a decir, Borja, son 8 años. No tengo números a mano, pero estoy seguro que como mínimo de segunda división seguro que es la etapa en cuanto a dirección deportiva más larga y al final son 3 años los que lleva el Cartagena ya en segunda división. Pero íbamos o quería hacer énfasis precisamente en esto, Manolo. Yo creo que no va a llegar la situación y más con esa trayectoria ascendente del Cartagena, pero el hecho de tener esa buena amistad, ¿no? con Paco, pero siempre tienes en mente, ¿no?, ese momento de que por una razón u otra puede llegar ese momento de despedirse. No sé si te has visto en algún momento de estos 8 años ha habido momentos críticos. Recuerdo, por ejemplo, ese ascenso fallido contra el Rayo Majadahonda hace 4 temporadas que cumplimos ahora, pero seguro que han habido momentos complicados, ¿no?, con los que gestionar. Sí, claro, siempre. En el mundo del fútbol siempre decimos la gente que nos dedicamos a él que se pasa por muchos más momentos malos que buenos, ¿no? Y que por eso hay que intentar disfrutar de los buenos momentos. Es decir, al final cuando ganas estás pensando en ganar el siguiente partido, no disfrutas muchas veces de la victoria. Cuando pierdes en dejar de perder y en conseguir ese triunfo, y es como un inconformismo continuo, ¿no?, lo que se tiene en el mundo del fútbol. Y luego, en cuanto a los momentos negativos o malos que haya podido haber, es que Paco y yo siempre hemos ido de la mano, es decir, hemos afrontado esos momentos malos como afrontábamos los momentos malos cuando teníamos 18 años, ¿no? Al final somos 2 amigos de toda la vida. Para mí es un gran apoyo, yo creo que soy un gran apoyo para él y entre los dos hemos conseguido muchísimas cosas juntos, sabiendo quién es el presidente, quién es el dueño del club y sabiendo el puesto que ocupo yo, ¿no? Nunca confundimos esa amistad con la jerarquía profesional una vez que entramos por la puerta del Fútbol Club Cartagena, pero respeto máximo y amistad absoluta, sabiendo que si él me necesita mañana para cualquier cosa personal, me va a tener, y yo creo que si la necesitará, pues también lo tendré a él. Yo creo que tu trabajo, evidentemente, es muy bien valorado en España por muchos clubes. Gracias. ¿Has tenido realmente en este verano, que acaba una temporada además pues que ha sido muy complicada para muchos clubes, que había muchos gallos en el corral esta temporada en la Liga Smartbank, y el gran resultado de equipos como el Albacete, como el Cartagena, que ha estado peleando ya hasta el final con los presupuestos que tenían, te han llegado oportunidades o te han llegado, ya sabes, los rumores, agentes que te llaman y te preguntan, oye Manolo, ¿qué vas a hacer el año que viene? Hombre, rumores siempre hay y noticias siempre le llegan a uno, pero bueno, yo creo que estamos en una competición española donde hay grandísimos directores deportivos con experiencias mucho más importantes, por decirlo de alguna manera, que la mía, y yo en ese aspecto estoy totalmente tranquilo. Al final siempre da gusto que relacionen tu nombre a determinadas situaciones, pero es que yo no pienso en otra cosa a día de hoy que seguir en el Fútbol Club Cartagena, de hacer este club grande, de intentar hacer un nuevo proyecto ilusionante para la próxima temporada y el conseguir algo bonito e histórico de verdad de la mano de un amigo, ¿no? Como es Paco Belmonte. Pues recuerdo, Borja, tuvimos en pandemia, recuerdo muy bien, entrevistamos a Eladi cuando todavía el Cartagena fue justamente la temporada de ascenso a segunda división, y Eladi nos lo comentó y dice, este equipo, más allá de que esté en lo que por aquel entonces era segunda B, todavía ahora primera federación, tiene una estructura, tiene una masa social, tiene unas ideas, una hoja de ruta enfocada, primero, pues a corto plazo en ascender a segunda división, como se está comentando, pero en medio y largo plazo llegar a primera, y al final es lo que estamos viendo, lo que comentaba Manolo, ¿no? Nos quedamos ahora quizá con esta última temporada, ¿no? De acabar la temporada luchando por playoff, también se consiguió la temporada pasada, pero hay que recordar esas fases también por las que ha pasado este Fútbol Club Cartagena. La primera temporada, recuerdo, Manolo, esa limpieza fue un lavado de cara prácticamente de arriba abajo del equipo, porque aquel equipo, recuerdo, está para pelear descenso en la primera temporada, cosa que le suele pasar, ¿no?, a muchos equipos cuando llegan a segunda división. Acabó salvándose
yo creo que de manera bastante holgada y a la vez merecida. Pero fíjate, después en aquel verano llega Rubén Castro, llega Alex Gallar, llegan fichajes de mucho renombre mejorando esa plantilla y dices, ostras, en Cartagena pues mira, va a pasar de pelear por no descender a pelear por seguramente ser candidato a equipo revelación, que es lo que acabó pasando, pero es que aún así pierdes al goleador, pierdes a su Rubén Castro, pierdes a piezas importantes, pero es que esta temporada el equipo ha dado esa sensación de estar todavía más mejorado, solamente sin tener uno o dos nombres diferenciales, pero sí teniendo un bloque quizá mucho más sólido incluso que el de la temporada pasada. Y hago ahora hincapié en esto por lo que digo, ¿no? Que el Cartagena da esa sensación de que poco a poco no consigue lo que a lo mejor ha conseguido el Mallorca, que el Mallorca recordemos que ascendió 2 categorías consecutivas en 2 años, pero este Cartagena sí que da la sensación de que tarde o temprano le va a llegar su momento de tener ese tren, ¿no? De poder subirse a ese tren ese año, de poder pelear por fin por un playoff o incluso por un ascenso directo. Ya digo, para mí este año, más allá de la puntuación, el Cartagena para mí había sido candidato desde el primer día, incluso recuerdo, Borja, en pronósticos lo metí dentro. Obviamente nos sorprendieron un par de equipos que se metieron delante, pero digo, el Cartagena creo que está haciendo las cosas muy bien y poco a poco, que es lo que digo, en segunda precisamente esa paciencia es la que normalmente da sus frutos y acaba desembocando en el éxito de conseguir ese ascenso a primera división. Bueno, primero decir que da gusto escucharte, Borja, la verdad que me enorgullecen tus palabras porque al final es el fruto tus palabras son el fruto al trabajo de muchísimos años, ¿no? Y bueno, la verdad que da gusto, ¿no? Que gente que vosotros que se dedique, que conoce también la categoría, pues bueno, que hable bien del Cartagena y del trabajo que hacemos, no solo yo o el presidente, sino todos los que formamos parte del club y de la comisión deportiva, ¿no? Que hacen un trabajo excepcional día a día, pero yo creo que la mayor clave para que podamos conseguir las cosas es tener los pies en el suelo y saber quiénes somos, ¿no? Es decir, tú fíjate que este año equipos como, y de la manera que ha sido, como el Alavés, como el Levante, pero se han quedado sin el ascenso de categoría. Entonces, que nosotros desde el Cartagena nos marcáramos el objetivo del ascenso como meta a conseguir sería echarnos piedras a una mochila que no sé si íbamos a ser capaces de soportar durante todo el año, ¿no? Entonces lo mejor es saber quiénes somos, que yo creo que es importantísimo en la vida, saber quién es cada uno, ¿no? Es decir, si yo no tengo mucho pelo, si mañana me quiero hacer una coleta, lo tengo fastidiado, ¿no? Y esto es igual. Y luego que sea la propia competición la que nos vaya marcando los objetivos y la que nos vaya poniendo nuestra realidad, ¿no? Y si el año que viene llega la jornada 25 y estamos entre los 8 primeros, pues nos marcaremos y seremos los más ambiciosos del mundo intentando conseguir el objetivo, ¿no? Y tenemos la experiencia de este año, que hemos tenido los pies en el suelo, la competición nos ha puesto en una situación bonita durante todo el año, pero luego nos hemos dado cuenta que no nos ha dado. Que no. Mucha gente me ha dicho, oye, pensaba que os ibais a ayer al final. Pero hay una realidad, que había 5 transatlánticos y luego había un equipo como el Albacete que ha hecho un año espectacular. O sea, el año que ha hecho el Albacete es de chapó y como yo hice con gente allí, felicitarlos y han sido mejores que nosotros y se han merecido ese playoff, ¿no? Y aún así, fíjate, luego cuando han llegado al playoff, pues llega el Levante y te hace pum, pum. Y es decir, es muy difícil ascender de categoría para todo el mundo, pero si luego tienes 20 o 25 millones menos de presupuesto que otros equipos con los que estás peleando ese ascenso, pues mucho más complicado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, seguir consolidando el proyecto en la categoría, seguir dando pasos firmes, y oye, si algún año nos da por meternos ahí en ese playoff, en esa lucha, pues sobre todo a disfrutarlo al máximo posible y a ser ambiciosos, pero sabiendo que nuestro objetivo real es el que es. El no pasar apuros, el salvarnos y el seguir creciendo al club, que siempre decimos lo mismo, ¿eh? Yo firmaría ahora mismo estar 10 años en la Liga en Barbán, porque eso significaría que Cartagena tiene fútbol profesional, que van a estar viendo fútbol de primer nivel europeo y mundial aquí en el Cartago Nova y que no volvemos a la segunda división B, ahora primera ref o segunda ref, porque eso sí que es una categoría complicada y donde luego es difícil salir. Hay equipos históricos, el Depor, el Córdoba, ahora el Málaga, es decir, equipos tan importantes en el fútbol español y que cuesta mucho salir, y si no que le pregunten a la gente de Coruña, que lo están pasando bastante. Que luego todo el mundo ahora, el 20-21 de junio, todo el mundo tiene los mismos propósitos que nosotros. Todo el mundo, como se levanta por la mañana y va a su puesto de trabajo, todos los directores deportivos, todos los entrenadores lo hacen con la intención de hacer el mejor fichaje posible, la mejor plantilla posible, y aquí nadie es tonto y nadie hace las cosas. Lo que pasa es que esto es fútbol, son personas humanas y a veces pues
la dinámica, las trayectorias, la suma de situaciones hacen que las cosas salgan mejor o peor, pero la intención de todo el mundo al final es que el trabajo salga bien, ¿no? Y no es fácil, es un mundo muy competitivo. Yo te voy a decir, Manolo, evidentemente me vas a decir el factor económico, y es lógico. No es lo mismo ir a comprar con 20 kilos en la mochila que con 5. Eso es evidente. Pero tú, en tu perspectiva y en tu análisis de final de temporada, antes de preparar la próxima, valorando la plantilla que habéis tenido, valorando los futbolistas que pueden entrar o salir, ¿a ti qué crees que es lo que le ha faltado al equipo este año para haber podido dar ese saltito? Evidentemente, pues que no apareciera a lo mejor un Albacete que haya hecho tan buen trabajo, pero en lo que está, digamos, en tu poder, en tu capacidad de decir, oye, pues a lo mejor nos ha faltado el haber tenido un futbolista más diferencial en este puesto, o me ha faltado que no hubiera tenido tantas lesiones fulanito, o me ha faltado el qué. ¿Tú qué crees uno de los puntos diferenciales de ese saltito que podía haber dado el Cartagena este año? Yo creo que nos ha faltado un poco de fondo de armario, porque al final jugadores muy importantes. Nosotros solemos tener una plantilla, en líneas generales, de las más veteranas de la categoría, ¿no? Cierto. Porque nosotros creemos mucho en el activo, que al final es súper necesario, el jugador que es activo para un club, para intentar dar un crecimiento en competitivo con esa venta de futbolistas. Pero si te quieres mantener en la categoría, la segunda es una competición tan fastidiada que si tienes un buen vestuario y con gente que sabe lo que se lleva entre manos, es más fácil de conseguir que en otras situaciones, y más en una plaza como la nuestra, el Cartagena, donde hay presión, donde la gente exige todos los domingos. Y cuando ganas piensa en playoff, y cuando pierdes se habla muchas veces de... Somos muy tremendistas, ¿no? Somos muy tremendistas por esta zona del Levante español. Entonces, es mejor tener jugadores que sepan lo que tienen entre manos. Pero eso, que es para mí algo positivo, el año pasado esos jugadores veteranos yo creo que jugaron muchos partidos y al final hemos llegado un poco quemados. No voy a decir que físicamente, pero sí que nos ha faltado, pues no sé, ese punch para haber llegado al último momento de competición y haber dado un paso más hacia adelante. Partiendo de la base que en esto del fútbol, un disparo y que da el palo y la pelota vaya afuera o vaya adentro te lo cambia todo, ¿no? Y el partido de Albacete fue fundamental, el de haber ganado ese partido para habernos metido en el playoff o no haberlo hecho. No lo ganamos, y eso que estuvimos con un jugador más durante mucha parte del encuentro, y al final yo creo que nos pesó el no haber ganado ese encuentro. Pero bueno, eso es un análisis ahora mismo muy rápido y que nunca sabrás lo que bueno, pero el fondo pasado. del armario es algo lógico. Y es normal que tú ves, por ejemplo, esas plantillas que han estado peleando el ascenso hasta el último día. Claro, mirabas el número de futbolistas que podían participar en el equipo y no había excesivas diferencias. Algún jugador puntualmente sí, pero tú mira el banquillo del Levante, mira el banquillo de Las Palmas o el banquillo del Granada, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Sí, es así. Ahí está al final vamos a lo que comentamos, esa diferencia, ese factor económico que, quieras o no, mayor o menor medida marca distancias. Manolo, hablabas de la experiencia y te quería preguntar, quizá por el equipo seguramente que pueda ser más antagonista respecto a la opinión que nos acabas de dar, y de paso que nos formules tu opinión, porque yo creo que en este caso tiene mucho mérito, y es el tema del Mirandés. Ahora mismo yo creo que el Mirandés es una incógnita, pero ya que has comentado el tema de la experiencia en cuanto a tu forma de planificar los proyectos en Cartagena, ¿qué te parece, sobre todo la andadura de Chema Aragón, que ahora ha dejado el cargo a fin de temporada? Pero quería saber tu opinión acerca de estos Mirandés, de estas etapas, de estas temporadas del Mirandés que habéis convivido en segunda, y al final es un equipo que en muchas fases de algunas temporadas ha estado a la par con vosotros en esa zona media o aspirando a, ¿por qué no?, meterse en esa pelea. Primero, bueno, Chema es un amigo. El trabajo de Chema en Miranda, yo creo que está fuera de todas dudas, trabajo excepcional. Es uno de los grandes directores deportivos que yo te hablaba anteriormente, ¿no? Que creo que hay en nuestra competición, en nuestro fútbol. Y si cuando hablamos del Cartagena, hablamos de presupuesto, pues el Mirandés más de lo mismo o aún incluso más bajo. Lo que pasa es que con otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Y yo creo que esos elementos externos que todos los clubes tenemos, que nos influyen para positivo y para negativo, creo que Chema y la gente del Mirandés durante los últimos años la ha trabajado de manera excepcional, ¿no? Al final, ellos son un club con un entorno muy diferente al del Cartagena, con una presión yo creo que muy diferente,
en un tipo de ciudad muy diferente, lo que tiene su parte positiva y su parte negativa, y yo creo que todos esos temas lo ha manejado de manera fenomenal y ha conseguido hacer de un problema, es decir, no ser un club fuerte económicamente en la categoría, para potenciar otras cosas como es la apuesta por jugadores jóvenes, apoyándose en clubes pues importantes, que al final también tiene Miranda pues la cercanía con Bilbao, con San Sebastián, con Vitoria, con determinadas zonas, incluso hasta con Madrid, para llevarse jugadores que a lo mejor a mí en Cartagena me daría más respeto traerlos, porque dices, coño, que son gente muy joven, tal, con el entorno que nosotros tenemos, si no juegan y desde el principio no funcionan, a lo mejor les viene encima tal, y sin embargo en Miranda, que no es esa plaza de presión, ha conseguido llevar allí futbolistas con no mucho nombre ni con no mucha trayectoria en el fútbol profesional, y jugadores que hoy en día en otros clubes son jugadores cotizadísimos, jugadores con un valor de traspaso importantes, y que han hecho que el Mirandés lleve años en la categoría haciendo temporadas muy buenas. Entonces, del trabajo de Chema solamente, no es de Chema solo, me imagino que del Presi y de toda la gente que forma el Mirandés en el banquillo de Joseba, pues excepcional y de admirar y para felicitar, ¿no? Porque todos los años, al final, todos tenemos nuestra quiniela. Fulanico, Menganico y tal son los favoritos para ascender. Y para descender los candidatos son este y este. Y muchas veces el Mirandés entra en esos candidatos y, sin embargo, año tras año, está en mitad de tabla, y si te equivocas, hasta peleando casi, y de joder, que como sigan 2 victorias consecutivas se meten en el playoff, ¿no? Entonces, de chapó lo de Chema y el Mirandés. Y además con un factor importante, que como son chicos jóvenes, como bien dices, cuando se adaptan a la categoría es normalmente a mediados de temporada, aproximadamente, cuando han tenido ya un pequeño bagaje en el primer tercio de competición, y normalmente el Mirandés en estos últimos años, la recta final de las temporadas es donde pega encima un empujoncito para arriba, porque acordaos, este año empieza abajo, sufriendo mucho, pero de repente ya empiezan a cuajarse. Raúl García de Aro, que ha hecho una temporada espectacular, el delantero del Betis, pero como tú decías, Camello, Riquelme, en fin, muchos futbolistas que han pasado por Miranda y que han mejorado sus prestaciones y han cambiado sus carreras, y esa es la realidad, porque es un club ahora mismo lanzadera absolutamente. Manolo, te tengo que preguntar, porque claro, Paco cogió, hizo unas declaraciones en las que ya hablaba de que había 2 futbolistas muy avanzados, y claro, a mí la gente, si no, del Cartagena, me va a venir con los palos a darme si no te pregunto sobre esos 2 jugadores, si se puede decir algo, si se puede dar alguna pista, algo sobre estos 2 futbolistas que hablaba Paco, el presidente. Paco es muy valiente cuando lo entrevista en los medios, siempre le gusta dar titulares. Yo ayer se lo dije, digo, dime cuáles son los 2. Digo, dime cuáles son los 2 y ya me quito un problema de la cabeza. Y se reía, ¿no? Bueno, se están trabajando en muchos nombres, ¿no? En muchas opciones. Hay alguna opción más cerca que otra, pero de gente que conoce la competición, de gente que ha estado este año en Liga Smartbank, y bueno, vamos a ver si somos capaces de llevarnos pues al jugador a nuestro terreno, porque al final también hay otros clubes que los quieren. Y no es que nos quiera dar pistas, a mí me encantaría deciros ya en primicia mundial, para vosotros no. Ya tenemos cerrado a este jugador, pero sería mentir y luego a lo mejor entorpecer la operación. Claro, complicar la negociación. Sí, además que en esto del fútbol es que hasta que no tienes la firma echada es que te puede cambiar, ¿eh? Yo he tenido un jugador el año pasado, por ejemplo, cerrado un 90%, pero sin el contrato firmado, y al final se marchó a otro club porque le dio más dinero. Entonces, hay que esperar. Muchas veces no damos información no por no darla, sino porque si no tienes todo bien amarrado, muchas veces la operación se te puede ir al traste. ¿Se puede decir ese nombre, Manolo? Ya que lo has dicho. De un futbolista que tenéis cerrado y al final se marchó a otro club. No, ¿para qué? Ya no viene a cuento, porque a lo mejor lo intento firmar este año otra vez. Amigo. A lo mejor lo intento firmar este año otra vez. Me gusta mucho ese futbolista, pero bueno. Bueno, fantástico. Eduard. Mira, preguntar justo esto, Capel, ¿no? Sobre estos 2 nombres, y nos pregunta Pedro J. Bermúdez sobre Kravets como posible incorporación para lateral izquierdo. Por cierto, gente, toda la gente que os estáis empezando a seguir al canal, toda la interacción que se ha dado al chat, de verdad, muchas gracias, sobre todo gente del Cartagena. Ya ves, Manolo, que aquí se te quiere, por Cartagena se te quiere mucho, se te quiere muchísimo, nos estamos dando cuenta. Y yo lo quiero a ellos, durante el directo, obviamente que sí. Pero bueno, preguntan por Kravets, no sé si ha habido pero interés. Kravets, que es el del Leganés, perdona, Eduard, creo que se ha ido a Polonia. Bueno, nos están preguntando en el chat, no sé cómo está, no sé si había algo oficial en cuanto a posible destino. Por cierto, nos están dando un nombre de Gauda como posible jugador que estaba
firmado por el Cartagena, que al final, pues bueno, supongo que vino gente de Tenerife y se lo acabó llevando. No sé, Borja, el tema lo dicen por Dauda, ¿no? Por Mo Dauda. Tiene ¿no? pinta. Lo dicen por Dauda. Pues mira, este jugador estuvimos cerca de hacerlo, pero al final se fue a Tenerife, sí, es cierto. Pero no era el jugador que hablaba anteriormente. No, yo no sé por qué. No, porque te va a empezar la gente a decir ahora, el Cartagena quiere a Dauda. No. Claro, no. Y las quinielas, ya sabes, van a empezar uno que es fulanito, otro que es menganito, o sea que al final los aficionados pues siempre van haciendo sus quinielas. Pero sí, el tema de Kravets, por si era la persona que decían en el chat, creo que se ha ido a un equipo polaco, o ucraniano, mejor dicho, al Vorskla. Creo que se ha vuelto para Ucrania, me parece. Entonces Kravets. No va a ser. No, te quería preguntar, Manu, también, ya lo que hemos dicho antes, son 8 temporadas, ¿hasta qué punto cambia la perspectiva en el momento de empezar a planificar el primer proyecto en Liga Smartbank respecto a los años anteriores en Segunda B, lo que son la Primera Ref? Te lo pregunto más que nada porque en Segunda B ya sabíamos que el Cartagena era uno de los gallos, y cuando entras en la dinámica de fútbol profesional Segunda División, ya lo hemos visto, la perspectiva cambia completamente, ¿no es así? Sí, claro que cambia. Al final, yo esta mañana hablaba con Luis Helguera, ¿no? El director deportivo de Las Palmas, y al final pasas a ser en 15 días de ser un director deportivo de un equipo top en la Liga Smartbank a tener que cambiar el chip y saber que eres el director deportivo de un equipo cuyo objetivo debe ser la permanencia en Primera División, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos pasó en su momento. Éramos un equipo cuyo objetivo siempre en Segunda B era el buscar el ascenso de categoría, y cuando subes te das cuenta que ya los jugadores importantes de la categoría quieren ir a otros equipos, ¿no? Ese primer año, ¿no? Prefieren al final ir al Mallorca de turno, al Español, o no, al Levante, a los equipos que acaban de bajar de Primera División, ¿no? Y saber que tu objetivo es otro, ¿no? Es el de la permanencia en la categoría. Pero bueno, ese chip ya está totalmente asimilado, y eso no es responsabilidad alguna, y la verdad que lo llevamos bien. La responsabilidad es saber que afrontas una nueva temporada donde no quieres fallar. Al final la gente aquí en Cartagena nos quiere mucho, nos exige mucho, la gente que se acerca por el club para sacarse su carnet de abonado, pues siempre nos dice lo mismo. Ánimo, que este año te va a acertar y hacer una gran temporada. Y al final eso, por lo menos yo hablo en mi persona, al final a mí, aunque siempre te echas una sonrisa y la gente te felicita y demás, al final te mete una dosis de responsabilidad dentro, ¿no? Porque no quieres fallarle a la gente. Primero, no quieres hacer mal tu trabajo y quieres hacer un nuevo año positivo, y más cuando en las 8 temporadas que llevamos aquí, casi todos los años o se ha igualado o se ha mejorado la temporada anterior, ¿no? Y no queremos que llegue la temporada en la que sea peor que en la anterior, ¿no? Porque además, si te equivocas en esta categoría y te metes en la lucha por el descenso, puedes tener problemas, porque es muy difícil y muy igualada, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos todos los veranos es muchísima responsabilidad. Por lo menos yo me cargo de responsabilidad. Le he echado muchísimas horas a esto, sabiendo que otra vez vamos a ser uno de los presupuestos más modestos de la categoría, y que queremos y que nuestra afición nos demanda ser ambiciosos, ¿no? Entonces, al final es complicado, ¿no? Es complicado, pero sabemos que somos capaces de lograrlo, y que vamos a ponerlo todo de nuestra parte para volver a hacer un grupo humano otra vez muy competitivo, de la mano de Víctor, nuestro entrenador, que yo creo que va a hacer un trabajo tremendo y excepcional, que tiene muchísimas grandes, que también es muy ambicioso, y que estoy convencido que a partir del próximo 6 de julio, que es cuando comenzamos la pretemporada, vamos a volver a ilusionar a nuestra afición, que es lo más bonito que tiene esto del fútbol, ¿no? Hacer que la gente que te sigue todos los domingos, donde hay mayores, donde hay de edad media y donde hay muchísimos chavales, pues vuelvan a acostarse todos los domingos con una sonrisa en la cara, porque eso que Cartagena ha ganado, ¿no? Has dicho un nombre, Víctor Sánchez del Amo, un técnico, el ex del Málaga, llevaba un tiempo sin equipo, comentarista ahora en Radio Marca. Yo te quería hacer la pregunta y tirar por las dos vías. El que se marcha, que es Carrión, sí, que creo que ha hecho un trabajo fantástico, y creo que es un entrenador que se ha revalorizado en Cartagena. Creo que ha sido así, porque se ha puesto seguramente en el nombre del fútbol profesional gracias a esta etapa en Cartagena. Y quiero saber una evaluación tuya de lo que ha sido el trabajo de Carrión, que lo que tú consideras que ha sido el trabajo de Carrión en Cartagena,
Y luego, ¿qué te ha decidido para firmar a Víctor? Es decir, de tu casting de entrenadores, los que tú tenías en mente, ¿por qué Víctor Sánchez del Amo? Estas son las dos cuestiones, una del entrenador saliente y otra del entrenador que llega. Primero voy a empezar con Luis. Dice que él, gracias a su venida a Cartagena, se ha hecho con un sitio en el fútbol profesional. Yo creo que ha sido, como dijo creo que el presidente un día, creo que nos hemos ayudado a las dos partes. Los dos hemos crecido de la mano, porque cuando nosotros firmamos a Luis, el Bellini venía de un año complicado en Soria y nosotros estábamos en una situación complicada en la clasificación donde queríamos salvarnos, ¿no? Y hemos trabajado durante 2 años y medio y creo que esa relación de 2 años y medio nos ha venido fenomenal a las dos partes, ¿no? Para mí Luis es un gran entrenador, es un gran tipo, yo se lo he dicho a él. Para mí es un amigo, pero esto es fútbol, esto es nuestro trabajo, es su trabajo. Hay que tomar decisiones, él ha tomado la suya, nosotros las nuestras. Y creo que las dos partes hemos decidido que lo mejor era buscar el crecimiento, o si no el crecimiento, buscar seguir pues separando nuestros caminos, por lo menos de manera temporal, ¿no? Creo que al final, después de 2 años y medio y después de mucha exigencia, creo que la decisión que él ha tomado de no seguir creo que es, o puede ser, positiva para él, aunque ahora mismo no tenga equipo. Ha estado a punto de firmar incluso por un equipo de primera división, es decir, que la gente, el trabajo de Luis Carrión lo tiene bien valorado. Y nosotros creemos que ese cambio de entrenador también nos venía bien por determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, espero que él crezca, y yo siempre voy a desearle lo mejor a Luis, y le voy a seguir cada vez que ocupe un banquillo, y voy a desearle lo mejor porque creo que es un gran tipo y que nos ha ayudado a crecer muchísimo. Como yo estoy convencido que él va a seguir al Cartagena y se va a alegrar muchísimo de que las cosas nos vayan bien, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué decidirnos por Víctor Sánchez del Amo? Porque creo que es una oportunidad que nos presentó el mercado por diferentes circunstancias, que en otro momento nunca un club como el nuestro hubiera podido optar a un entrenador como Víctor, ¿no? Entonces, bueno, como pasa con los jugadores, muchas veces, seguramente cuando nosotros firmamos a Pablo de Blasis, pues en ese momento lo pudimos firmar 6 meses antes, a lo mejor era imposible para el Cartagena un jugador como Pablo, ¿no? Entonces lo pudimos firmar por el momento nuestro y del jugador. Y en este caso con Víctor igual, ¿no? Pero es un técnico muy de nuestro agrado por su manera de ver el fútbol, que al final es muy parecida con sus matices a la que siempre hemos tenido en Cartagena en la elección de nuestros entrenadores, tanto con Alberto como con Gustavo Munúa, con Víctor, con Borja, luego con Luis y ahora con Víctor Sánchez del Amo, ¿no? Entonces, cuando hablaba de Víctor antes me refería a Víctor Fernández, ¿no? El primer entrenador que tuvimos en Cartagena. Es decir, gente que le gusta un fútbol alegre, vistoso, que le guste ser protagonista en los partidos y demás, todas estas cosas que se dicen, y luego con mucha ambición y con mucha hambre, ¿no? Y Víctor, al final, el llevar ese tiempo fuera de los banquillos hace que tenga unas ganas de comerse el mundo tremenda, ¿no? Entonces, si conseguimos darle buenos elementos a Víctor y Víctor da el nivel que él tiene como entrenador, creo que nos puede hacer disfrutar muchísimo y hacer de un Cartagena interesante esta temporada. Decías, perdona, Eduard, quiero puntualizar una cosita porque ha hecho un comentario interesante sobre lo que le podéis dar a Víctor. ¿Víctor os ha pedido algún futbolista que él haya tenido, que él haya conocido previamente en alguno de los clubes que ha estado? ¿O vosotros estáis trabajando, digamos, de una manera primero previa de futbolistas que teníais vosotros en seguimiento antes del entrenador y todavía no habéis podido meteros codo a codo con lo que pueda pedir Víctor? No, Víctor, claro que tiene sus gustos, sus peticiones y sus preferencias. Sabiendo que muchas veces Víctor, por el perfil de jugador que ha entrenado, pues muchas veces son jugadores de pedigrí, difícil, ¿sabes? ¿No? De pedigrí. Pero bueno, la verdad que Víctor es, mira, yo a mi padre, a mis hijos y a Víctor casi es el último que lo irá por las noches casi todos los días, ¿no? Porque la verdad que está muy encima. Fíjate que ahora por temas personales ha estado 3 días fuera y estamos en continuo contacto con el teléfono y la verdad es que tiene eso, muchas ganas, mucho tal. La verdad que tiene muy buenas relaciones en el fútbol, tanto en clubes como en jugadores, y da gusto de hablar de futbolistas con Víctor porque
Porque bueno, nosotros somos una comisión deportiva que nos gusta tomar las decisiones como club, pero siempre nos gusta apoyarnos muchísimo en la opinión de nuestros entrenadores, ¿no? Y en este caso, al igual que hicimos con Luis en su momento, con Munúa o con los entrenadores que han estado aquí, con Borja y demás, con Víctor está siendo igual, trabajamos de la mano y siempre que sea posible, pues intentamos satisfacer su gusto y sus necesidades y sus preferencias. Fíjate, Manolo, están saliendo muchos nombres en el chat. Bueno, por una parte, el tema de Aaron Escandel, claro, con el temporadón que se ha marcado, claro, y hay ese interés, ¿no? Esa posibilidad de que puede salir. Y nos preguntan también la gente de Cartagena que pregunta por potenciales fichajes, Ontiveros, con el que ya coincidió Víctor Sánchez. Sale por aquí el nombre de Vadillo, Cristian Herrera. Hay unos cuantos ya, la gente, pues eso, lo que comentas tú, ¿no? La gente en Cartagena ya está impaciente, pero por eso, ¿no? Por esa ilusión que generáis, con lo que has dicho antes, ¿no? De que al final cada año también habéis tenido esa parte de suerte de poder mejorar, aunque era difícil mejorar siempre lo que se había vivido la temporada anterior. ¿Os dais cuenta cómo controla y cómo maneja el mercado de nuestra masa social? Todos los jugadores que dices son buenísimos. Todos son buenísimos. Es decir, cualquier director deportivo seguramente firmaría cualquiera de esos nombres que han dicho. Pues son jugadores muy, pero que muy importantes. Pero bueno, otra cosa es que luego sean jugadores que nosotros podamos pagar, que sean jugadores que no vayan a jugar el año que viene en superior categoría, que hay algunos de esos que han nombrado que creo que va a jugar en primera división el año que viene, que luego sean jugadores que ocupen una demarcación que no la tengas tú ya cubierta en tu club, porque ya nosotros tenemos una plantilla con 12 jugadores y lo que vamos a repetir, al final son jugadores tan importantes los que acabas de nombrar, que es difícil encontrarle cabida en una plantilla como la nuestra, donde ya cuenta con jugadores importantes, ¿no? Y a partir de ahí el mercado es mover muchísimas piezas e intentar encajarlas todas para al final hacer un proyecto interesante, pero que la gente no dice ninguno malo, todos los jugadores que nos aconsejan son jugadores importantes, la verdad. Tienen buen gusto, pero sobre lo que comentaba Eduard... En esta tierra decimos de morrico fino. De morrico fino, me gusta. De morrico fino. Me gusta, morrico fino, me lo voy a apuntar esta. Yo te voy a preguntar, Manuel, por Escandel, que como bien decía Eduard, ha hecho un temporadón y tiene muchas novias, eso es lógico y normal, ha sido uno de los grandes porteros de la temporada. Y yo te quiero preguntar por un nombre que a mí me gustaba, porque yo lo veía fuera de la liga, y de repente cuando lo fichaste, a mí me sorprendió. Me dije, Manolo lo ha vuelto a hacer, que es Pepe, el futbolista portugués, que a mí me gustaba mucho, estaba en Grecia, estaba por ahí pululando, y cuando llega a Cartagena fue para mí un bombazo. Entonces quiero que me comentes un poquito de los dos, de Escandel, la situación, cómo la ves, y luego de Pepe, cómo se fragua ese fichaje, cómo surge esa oportunidad de mercado. Bueno, primero sobre Aarón, dentro de lo que pueda contar, es un jugador que, como vosotros estáis comentando, ha hecho una temporada espectacular, ha hecho un año muy pero que muy bueno, que nosotros sabíamos que lo podía hacer porque lo conocemos de hace muchísimos años y lo poco que jugó en Granada demostró el nivel que tiene y la verdad que creo que hemos tenido una de las mejores porterías de la categoría con él y con Marc Martínez. Eso te iba a decir, con Marc Martínez. Es que cuidadito el nivel que había ahí, la competencia interna que se generaba en el Cartagena en la portería. Que para nosotros encima Marc, aparte por el nivel que ha dado siempre que ha jugado con nosotros, para nosotros es uno de los nuestros. Con él ascendimos, con él hemos pasado muchísimas cosas, buenas, malas, regulares, no con él personalmente, sino él formando parte del club, ¿no? Y para nosotros Marc es uno de los nuestros, ¿no? Aunque un cartagenero más, aunque no haya nacido en Cartagena. Y Aarón, pues igual, la verdad que ha dado un año espectacular en cuanto a rendimiento. Y luego es normal que tenga cantos de sirena de equipos de primera división. A nosotros nos ha llegado el rumor de hasta 3 equipos de primera división que están interesados en él. Pero también es cierto que de momento una oferta encima de la mesa no tenemos, ¿no? Nosotros como club, y esto lo he hablado yo con Aarón personalmente y no me cuesta trabajo decirlo a vosotros, siempre que un jugador nuestro pueda crecer y el club no se vea perjudicado, no le vamos a hacer la puñeta, ¿no? Porque es entendible. Es decir, y si Aarón lo llama un equipo de primera división y le mejora económicamente y le da la posibilidad de jugar en primera, que al final es el objetivo que tiene cualquier jugador que está en segunda división, pues lo vemos entendible. Pero siempre y cuando él entienda también que el Cartagena se tiene que ver beneficiado de esa situación y que el equipo que lo quiera, pues respete las condiciones que nosotros consideramos que se tienen que cumplir para que Aarón pueda salir del Cartagena. A partir de ahí, pues bueno, hablar, trabajar y buscar soluciones. ¿Y Pepe? Y Pepe, sí que me preguntabas por Pepe. Bueno, Pepe es un jugador que conocíamos,
Pero es que fue lo que os decía antes, una oportunidad de mercado. Es decir, un jugador que por estar en un club tan importante como Olympiacos, que no contaba con él, que se va a Turquía, que el jugador no se encuentra cómodo, que nos llega la situación. Y nos costó muchísimo trabajo, pero luego, aparte de trabajar con los griegos para sacar un futbolista, una cesión y demás, no es nada fácil, os lo puedo asegurar. No es nada fácil, pero es que es el prototipo de jugador que nos gusta en Cartagena, para nuestra manera de ver el fútbol. A lo mejor para otro tipo de club o otro tipo de juego no es el jugador ideal, pero para nuestra manera de ver el fútbol es un jugador que se adapta a las mil maravillas. Y luego, una vez que lo hemos conocido aquí, pues como persona, aunque es tímido, tal, reservado y demás, pero es un tipo que se ha adaptado a la ciudad desde el primer día, que enganchó con la afición con él, y la verdad es que muy contento de haber trabajado con un futbolista como él. ¿No hay posibilidad de que se quede? Bueno, en esto del fútbol nunca se puede decir que es imposible, porque ya te digo, a lo mejor a 20 de junio es imposible. A día de hoy es imposible. A día de hoy lo normal es que Pepe acabe en un equipo con mucho más presupuesto que el nuestro. Eso es lo normal. Pero estamos, hoy es 20 o 21, no sé, el día que estamos. Hoy 21 de junio. A lo mejor el 25 de julio es posible. A mí me encantaría, yo a día de hoy me encantaría. A Víctor le encantaría, a Paco le encantaría, a todos los miembros de la Comisión Deportiva le encantaría. Pero también entiendo que a 20 de junio 21, pues el objetivo de Pepe sea y no el de Pepe, sino el de Olympiacos, porque al final él tiene un contrato importante ahí, encontrar pues la mejor situación para el jugador y para Olympiacos. Pero bueno, nosotros seguimos ahí y nunca se sabe. Oye, a lo mejor dentro de un mes pues se pone todo de cara, se vuelve a producir una situación de mercado favorable y es jugador nuestro. Pero es difícil, es difícil. ¿Hubo competencia, Manolo, en esa cesión o en esa negociación por Pepe? Porque es lo que comentas, es decir, es chocante, ¿no? Como un Cartagena, ¿no? Un equipo de segunda división, al final, si comparas Grecia con España, pues sí, a nivel de equipos top sí que hay diferencia, pero al final Olympiacos, tú sabes que es un equipo que en comparación a lo que es segunda división de equipo sí que está varios peldaños por encima, como has comentado, pero eso te iba a preguntar. Seguramente no fuiste los únicos equipos que andabais detrás, o bueno, no sé si tenías tú este conocimiento, pero quiero decirte, me sorprende que dentro al final, después de todo, el Cartagena le pudiera ganar esa potencial fuja, potencial subasta, hablemos como de una manera u otra, a equipos que seguramente ahora, quizá en invierno, ya estaban interesados por BP y que ahora, viendo la temporada que ha hecho, pues se vuelvan a interesar, solamente que es muy posible que después del buen rendimiento las condiciones que pueda poner Olympiacos en caso de dejar de salir sean diferentes, y por esa parte obviamente a vosotros también os perjudique. Sí, bueno, vamos a ver. Es que no sé si nos adelantamos a alguien o no, o hubo más competidores o no. Lo que sí que teníamos claro desde el primer momento es la buena predisposición que hubo por parte del jugador, del club y de su representante en traerlo a Cartagena. Hubo buena predisposición, porque Pepe también no es tonto. Pepe no es tonto. Pepe sabe que primero tenía muchísima ilusión por jugar en España, por conocer la Liga Española, ¿no? Luego había tenido algún compañero con el que nosotros tenemos relación, que le habló muy bien de nosotros y de Cartagena, ¿no? Y luego él, al igual que tú cuando vas a firmar un jugador te informas de muchísimas cosas, el futbolista inteligente también se informa de muchísimas cosas para elegir dónde va, ¿no? Y él vio que Cartagena era el sitio ideal para él desarrollar su fútbol, que en Grecia le cuesta más y en Turquía le estaba costando mucho más. Sin embargo, vio en el fútbol español y en el modelo de juego que nosotros intentamos practicar, el ideal para él. Y yo creo que al final, al igual cuando hablamos de Luis Carrión, creo que unir nuestros caminos fue bueno para las dos partes. Creo que unir el camino del Cartagena y Pepe fue bueno para el Cartagena y para Pepe, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se produjeron todos los condicionantes para después de un mes de negociaciones llegar a buen puerto. Te quería preguntar por un aspecto que yo sé que fue un poco polémico la temporada pasada, que fue la salida de Rubén Castro, que se marchó al Málaga, y yo te vi afectado por aquello, por cómo se dio quizás, o por la situación. ¿Cómo viviste aquello? ¿Cómo sentiste tú ese momento de la salida de Rubén?
Nah, pues sí que esto del fútbol al final es muy sencillo. Es decir, al igual que el día que Rubén nos dijo si quiero para venir a Cartagena, pues fue uno de los días más felices en mi vida como director deportivo, porque, como le dije a él, pues cuando estás en segunda B, aunque he hablado con jugadores muy importantes, pues no sueles hablar con jugadores del nivel de Rubén Castro, que no está hablando de cualquiera, de Rubén Castro. Ahí están sus goles, sus trayectorias, sus números. Y el respeto que todo el mundo en el fútbol español tenemos por Rubén Castro, ¿no? Pues entonces esa misma ilusión que tienes, que te crece dentro cuando fichas un jugador como él, pues cuando se te va, pues se convierte en desilusión, porque al final sabes que es un jugador importante. Pero a partir de ahí, este fútbol, al final, nadie es insustituible, nadie es imprescindible, y cuando un jugador como Rubén se te marcha, porque decide desarrollar su carrera en un club diferente, porque lo considera mejor para su vida personal o para lo que sea, ¿no? Las circunstancias que cada uno pueda tener para tomar una decisión, pues tú lo que tienes que intentar es convertir el problema en una virtud, ¿no? Y es lo que intentamos hacer. Sabíamos que un jugador como Rubén, un delantero goleador como Rubén, para un club como el nuestro era muy difícil de conseguir, e intentamos firmar un delantero de unas características diferentes a las de Rubén, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, creo que la temporada habla por sí sola, ¿no? Perfecto. Decía, mira, Eduard, me ha venido a la cabeza, porque ahora Víctor Horta está muy de moda, porque ha firmado por el Sevilla, el exdirector deportivo del Leeds, y tuvo una entrevista con la media inglesa, con el canal de la media inglesa, y hacía una reflexión que escuchando a Manuel seguramente estará de acuerdo por varios aspectos que ha comentado, y es que el fútbol es un círculo, dice, el fútbol es circular. Dice, y por eso para mí es muy importante que las negociaciones hagan contento el club comprador, el club vendedor y el futbolista. Porque en un momento tú puedes estar abajo, pero dentro de unos años estás arriba, y viceversa. Y si tú ahora a mí me pones palos y me pones trabas por venderme a un futbolista o conseguir un futbolista, si en algún momento la cosa se da la vuelta, voy a ser yo el que me acuerde de aquella y puede ser perjudicial para ti. ¿Tú lo ves también así? ¿Tú ves que es algo circular esto del fútbol? Como bien decía el bueno de Víctor Horta a los compañeros de la media inglesa. Claro que es así. Y no es que se pueda dar, es que se da. Es que se da. Hoy tú eres pequeño y llega el pez grande y te pisa. Pero no el club. Las personas. Si los peores no son los clubes, si los clubes no actúan. Los que actuamos somos las personas. En nombre de los clubes, ¿no? Y siempre hay que tener el respeto a todo el mundo. Tú hablabas de a la hora de incorporar un jugador. Yo te voy a hablar lo que yo le digo siempre a los jugadores y a los representantes, sobre todo a la hora de sacar un jugador. ¿Vale? Yo lo primero que le digo a un representante o a un futbolista a la hora de tener que romper una relación contractual, por el motivo que sea, es, si tú pretendes ganar en todo y que yo pierda en todo, o si yo pretendo ganar en todo y que tú cedas en todo, los dos nos estamos equivocando. Es decir, el jugador tiene que entender al club, el club tiene que entender al jugador, ¿vale? Y a partir de ahí, yo buscaré lo mejor para el club y el jugador o el representante buscará lo mejor para el futbolista. Sabiendo que esto es... Hoy podemos hacer la operación del miércoles, pero el jueves habrá más operaciones y el viernes más, y dentro de 3 años habrá más. Y mientras más nos respetemos todos, y mientras menos nos mintamos en un mundo donde lo que más hay es mentira, y donde se mueve muchísimo dinero, pero hablamos desde el mundo del fútbol, pero podemos hablar en el mundo en general, ¿no? Al final, las personas, pues tenemos memoria, ¿no? Y si una persona se porta bien contigo, pues tú tenderás a lo largo de tu vida, cuando te cruces con esa persona, a ayudarle en todo lo que puedas, y si alguien se porta mal contigo, o alguien te engaña, o el tiempo te demuestra que no era verdad lo que te decía, pues al final dirás, me la haces una vez, pero no me la haces dos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cuestión de respeto, es una cuestión de cada uno buscar siempre lo mejor para la parte que defiende, pero intentando entender al otro. Muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil que en un negocio como este haya uno que gane todo y otro el que lo pierda todo y al revés, ¿no? Entonces a partir de ahí, respeto máximo y saber en qué parte, porque lo que tú decías, ¿no? Al final mañana te puedes tocar estar en la otra. Hoy somos directores deportivos, a lo mejor mañana me toca ser el representante de un jugador. Y ¿qué te lo va a decir a ti, Manolo, que pedaste de periodista, director deportivo? Pues claro, tú acabas claro. en cualquier parte. Ayer me llamaba un representante y me dice, ¿cómo llevas el mercado? Los líos, tal, el teléfono sin pararnos, tal. Se dice, me cambiaba por ti, me decía el representante. Digo, cuando quieras.
Digo, yo por ti no. Y me dice él, pero ¿sabes por qué me cambiaba por ti? Dice, por poder decirle a un representante que no, por todas las veces que me lo dicen a mí. Digo, bueno, pues nada, vente para acá, te coges estos 15 días y le dices que no a todos los representantes que quieras. Pero bueno, que al final los representantes y los futbolistas, tú hoy me interesa un jugador que haya un representante, mañana yo por eso intento ser muy respetuoso. A mí cuando me ofrecen un jugador que, por lo que sea, no me interesa, nunca voy a decir que no me gusta ese jugador. Primero porque hay que respetar a la gente. Y a lo mejor yo no tengo esa necesidad en ese momento. Pero a lo mejor dentro de 2 años necesito las características, el perfil de ese jugador, que hoy no. O muchas veces es que ese jugador, ¿cómo me ofreces ese jugador? Y a los 2 años lo traspaso a otro club en 15 millones de euros. Mira lo listo que era, que yo dije que tal y luego 15 millones de euros han vendido al futbolista. O sea, que esto al final, y que luego que nadie es tan listo como para tener la varita mágica y saber cuándo vas a acertar y cuándo no, ¿no? Al final tú tienes que tomar las decisiones que crees que son las correctas y sabiendo que siempre va a haber un porcentaje de error, siempre. Sí, las evoluciones de los futbolistas al final son inesperadas. Hay futbolistas que la rompen con 18 y otros con 25. Eduard. Nos quedan 10 minutitos más o menos y la gente, señores, la gente está que trina en el chat. Se sigue están molestos, Eduard. Dando mucho apoyo. No, está que trina porque quiere fichajes y Manolo ya ha dicho que... Y Manolo también los quiere, claro. No se van a anunciar como tal, pero también están que trinan con el tema camisetas. No sé si Manolo sabrá algo al respecto. Manolo, ¿también tú llevas las camisetas también, Manolo? ¿Las llevas tú? No, aún no. Pero bueno, ya se sabe que va a haber camisetas nuevas y enseguida se presentarán, ¿no? Pero, bueno, poco a poco. Ya hemos presentado hace unos días la campaña, bueno, que por cierto está funcionando bastante bien, la de aquí en Cajas, y enseguida se producirá la presentación de la camiseta y demás conforme se vaya acercando el comienzo de la pretemporada, poco a poco. Mientras que estoy aquí no para de sonarme el teléfono y ver mensajes de representantes diciendo sí quiero ir al Cartagena, pero no puedo cerrar los fichajes por las preguntas de nuestros aficionados. Venga, pues en 10 minutitos te dejamos que fiches a todos los que quieras. Puedo estar 10 minutos y 1 hora si queréis, que no hay problema. Muchas gracias por tu presencia, por todo lo que estamos aprendiendo contigo, de lo que es el trabajo de un director deportivo, que yo creo que siempre es muy sacrificado, muy sufrido, y creo que la gente no lo valora. Yo cuando nos sentamos en un bar a tomar una Coca-Cola y se habla de los equipos, de cada uno del suyo, del Cartagena, del Levante, del Leganés, y opinan de los directores deportivos, parece que es que muchos se piensan que los directores deportivos están sentados en su casa, que les llaman representantes, les ofrecen jugadores y dicen, venga, sí, ya está, pa'lante. Y hay un trabajo de scouting, hay un trabajo detrás brutal, equipos que se patean los campos durante todo el año, que se patean vídeos, y eso es algo que me encanta que hoy lo podamos comentar contigo para que la gente sea consciente de esa realidad. Y te digo varias preguntas, quiero que te mojes. Sí. Una es, esto es para la gente del chat, porque claro, ya están revolucionados todos, no me vas a dar nombres evidentemente por lo que hemos comentado antes, porque pueden afectar a una negociación. A lo mejor te sorprendo. Oye, pues venga, pues dímelo. Hazme las preguntas. La primera pregunta que te voy a hacer es si para la semana que viene podemos tener algún fichaje para Cartagena para que podamos ir anunciando algo. Si podemos, esta. Esta ya. Si podemos. ¿Y posición lo podemos decir? Centrocampista. Perfecto. Toma. Y además no te voy a preguntar o sí. ¿El nombre? El nombre, claro. No, porque no está cerrado. No está cerrado. Bueno, pero centrocampista puede ser pivote, puede ser interior, puede ser extremo, puede ser media punta. Bueno, vale, centrocampista esta semana, si podemos, lo cerramos. Si esta semana cerramos un centrocampista y lo hacemos público, tenéis que decir los dos. Ya no lo dijo a nosotros. Hombre, claro. Es ese. Y ahora esta pregunta que me gusta hacer siempre cuando hablo con un entrenador o un director deportivo, la adapto según su posición. La primera es, ¿qué futbolista no has firmado en este tiempo? No tiene que ser esta última temporada, en estos años, que te haya dolido no haberlo podido hacer, por el motivo que sea, porque se cayó la negociación, porque al final no se llegó a un acuerdo con el club, porque al final el jugador se echó para atrás? ¿Qué futbolista se te ha quedado esa espina clavada de decir, lo quería y no lo pude hacer? Esa de una, son 3. La segunda, ¿qué futbolista se te ha quedado la espina clavada de lo contrario, de haberle firmado y que no te haya dado el rendimiento o no haya conseguido darte lo que tú pensabas que te iba a dar? ¿Vale? Y la tercera es, ¿qué futbolista joven, es verdad que el Cartagena tira por veteranos, qué futbolista joven, si pudieras, bueno, venga, voy a decir joven o veterano, si tú tuvieras ahora mismo dinero, yo te voy a dar una carta de libertad absoluta económica, dirías,
¿cuál puedo firmar? Entiendo para Liga Smartbank, ¿eh? Bueno, me diga Mbappé o Haaland, que eso los ficho yo también sin ser director deportivo. Manolo. Yo qué sé, es que a mí un jugador que he tenido, pero un día se marchó y que me hubiera gustado volver a tener, pero que por diferentes circunstancias ha sido imposible, es Gonzalo Verdú. Por muchísimos motivos, ¿no? Por cómo es como jugador, por cómo es como persona, que es de aquí de la tierra, de Cartagena, y me hubiera gustado hace mucho tiempo que Gonzalo hubiera vuelto al Cartagena. Pero él estaba en primera división, nosotros estábamos en segunda, y no fue posible. No fue posible. Él ahora mismo es uno de los jugadores importantes dentro del Elche, y por sus condiciones como jugador y por las características de nuestros centrales, es difícil que se puedan volver a cruzar los caminos. Pero a mí un jugador que me hubiera gustado volver a traer a Cartagena es Gonzalo Verdú. Porque yo siempre le digo una cosa a los futbolistas, y gracias a Dios he tenido muchos de esos. El jugador por encima de sus condiciones futbolísticas, que los hay mejores y peores. A mí me gustan los jugadores que cuando ocupas tu posición en el palco, o en donde veas cada uno de los partidos, que veas que se pone la camiseta y tú estás tranquilo, porque sabes que lo va a dar todo. Estará más acertado, menos. Marcará más goles, menos. Salvará más goles, menos, tal. Pero dices tú, joder, este tío sé que si hoy hace un mal partido, porque no era su día, pero se lo va a dejar todo, ¿no? Y Gonzalo es uno de esos. Gonzalo es uno de esos, ¿no? De los que siente la camiseta y de los que sabes, un jugador honrado. Ya te digo, este año he tenido un montón de jugadores de esos en la plantilla. Oye, Gonzalo, por cierto, acaba contrato, es veterano. Vamos, el perfil lo tiene, para Cartagena. Ya, pero he dicho antes que tiene unas características como jugador. Eso es verdad. Como jugador, a lo mejor que se asemejan mucho a algunas características que nosotros tenemos en nuestros centrales ya. Y luego el caché de Gonzalo, cuidado. Gonzalo es Gonzalo. Que si me gusta a mí es porque le gusta a mucha gente. Gonzalo Verdú, cuidado, a mí si me llama mañana Gonzalo y me dice qué tal, yo estaría loco por firmarlo, si no hubiera dado su nombre, ¿eh? Está claro. Aparte, con él tengo una relación personal espectacular y muchas veces cuando voy a firmar un jugador que sé que ha jugado con él, al primero que llamo a Gonzalo y siempre me da su opinión lo más cercana a la realidad posible y rara vez falla. Entonces, para mí Gonzalo será siempre un amigo y un jugador que me hubiera gustado haber tenido en nuestra plantilla en muchos más años de los que ha estado, ¿no? A ver, el otro jugador, el que te ha quedado la espina clavada de decir, no pudo tener la carrera que yo pensaba que iba a tener en Cartagena. Es que eso es complicado, pero mira, te voy a decir un nombre de un jugador que yo creo que seguramente cuando terminemos la charla pensaré y me vendrán más nombres a la cabeza, pero te voy a decir el primero que me ha venido a la cabeza. Un jugador que yo creo que tenía nivel para haber sido jugador de fútbol profesional durante muchísimos años. Y para mí es Mollita, ¿vale? Lo tuvimos aquí una temporada. Creo que como jugador tiene unas condiciones espectaculares, pero por diferentes motivos pues no ha terminado de encontrar lo que él se ha merecido en determinados momentos. Si es que esto de la vida y del fútbol, los momentos hay que aprovecharlos porque si no luego se complica, ¿no? Y él creo que en su momento no tuvo la fortuna que necesitaba y que merecía para haber triunfado, a lo mejor cuando se fue al Mallorca y demás, pero a mí me parece un jugador con unas condiciones espectaculares, ¿no? Porque es el primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? Ya te digo, si me pusiera a pensar, me vendría muchísimo más, ¿no? Y no sé cuál era la otra pregunta. La otra, bueno, y te añado uno más, porque te he preguntado qué jugador, te has dejado así un poco, te he dicho, con todo el dinero del mundo, ¿qué jugador firmarías tú para el Cartagena, para la Liga Smartbank? Con todo el dinero que tienes, te doy todo lo que quieras. Pero es que si me das todo el del mundo... Pero evidentemente que sea un futbolista que participaría en la Liga Smartbank, es decir, no vayamos a grandes cracks mundiales. Ahora, si quieres te lo limito más a la categoría, pero como tú eres un buen director deportivo que conoces futbolistas en Portugal, en todo el mundo, a lo mejor te sacas de la manga algo como lo de Pepe y me dices, oye, pues me quiero traer a... Eso no te lo voy a decir porque... A Chichiretti
de la Serie B de Italia, le quiero traer aquí al Cartagena. No te lo voy a decir porque le estaría dando pistas a que seguro que está todo el mundo del fútbol escuchando esta charla por vosotros, no por mí, y no va a ser que diga, hostia, ¿verdad? Aquel no, que es broma, que no. No, es que es una pregunta muy difícil. Es que hay muy buenos jugadores para firmar, hay jugadores muy buenos para firmar. Pero mira, a mí me encantaría seguir contando con Pepe, me gustaría seguir contando con De Blasis, con jugadores que conozco perfectamente y que me encanta, que no tienen contrato ahora mismo. Me encantaría pues seguir contando con muchos jugadores que ahora mismo sé que es difícil, pero bueno, es que hay muchos. Es que iba a decir una tontería, te iba a decir, no sé, yo qué sé, es que no sé, es que no sé. Isco, el del Madrid, estaría bien. Oye, pues está libre, ¿no? Sí, pero no creo que esté pensando en Dylan Barban. No está pensando en Cartagena, ¿no? A lo mejor está pensando en otra cosa. Bueno, no bueno, sabemos en qué a lo mejor pensando. sí, pero porque vendrá la manga o algo, ha pasado unos días, pero... Manolo, ¿y cuál es el jugador que más orgulloso estás de haber fichado? En toda tu trayectoria de director deportivo, decir, para mí a día de hoy es mi mejor operación. Eso es injusto, porque ha habido muy buenas operaciones y jugadores tanto en segunda como en segunda que nos han ayudado a conseguir nuestros objetivos. Eso es injusto. Pero da igual la categoría, no digo de segunda, ¿eh? A lo mejor tú me dices, pues mira, pues cuando estaba en segunda B en ese momento apareció este chico que nos cambió la temporada, nos cambió el momento, pues nos vino muy bien. Todos. Sin desmerecer a nadie, que seguro que todos son maravillosos. No, permitirme es que ahí es muy difícil. Es que es muy difícil, es que todo, mira, una operación en su momento muy rocambolesca y que fue muy graciosa fue la del Adi. Porque quisimos firmar, que no fue posible, que se fue a Polonia, que luego por hablar, por no sé qué, por no sé cuántas, las cosas que te producen en la vida, y acaba jugando en el Cartagena y siendo un jugador importantísimo. Me acuerdo del Adi porque lo habéis nombrado anteriormente. Hay 50.000 millones de operaciones de las que me siento orgulloso. De las que me siento orgulloso porque al final todas ellas, unas salen mejor y otras peor, son las que nos han traído aquí y es a tener al Fútbol Club Cartagena en el fútbol profesional y con un proyecto cada vez más consolidado, ¿no? Entonces, agradecido a todos y nada, espero que todos ellos guarden también un buen recuerdo de nosotros. Seguro que sí. Si te parece, ahora hacemos las dos últimas. Dale, dale a Manuel. Pues es que estaba ya casi embobado escuchando el tema este, ¿no? Pero te iba a decir, creo que no podemos acabar sin... Lo hemos pasado por encima, ¿no? Pero he leído por ahí la anécdota del VAR, ¿no? De cómo empezasteis con Paco, ¿no? El tema del VAR y que después metisteis en la dirección deportiva. Quiero que nos dejes un poquito o que nos hagas un pequeño resumen, no sé si es a modo de anécdota o cómo, pero para cerrar creo que estaría bien. ¿Pero el VAR con B o con V? El VAR con B. El con V no, porque ya nos dan para 7 programas. Vamos a empezar por el de la B. No, el de la V me hace gracia porque me acuerdo siempre de Paco, porque creo que fue el partido contra el Eibar, que de repente se cabreó por unas decisiones, veníamos una serie de decisiones de partidos anteriores tal, y pone un tuit ahí del tío indignado, y al minuto siguiente nos pitan un penalti a favor. Y me mira y me dice, ¿has visto? Que ya te ha hecho caso a la operación, ¿no, Paco? Ya te han escuchado. Nosotros que nos suelen putear bastante más que lo contrario, digo, ya te han hecho caso, Paco, que tienes un poder que es la leche. Por eso me hacía gracia lo del VAR con V. Del VAR con B, pues nada, que el presidente del Cartagena y un servidor montó un bar cuando salimos del periodismo y él salió del Leganés y demás, decidió montar un local con temática deportiva. En un principio le diera montar un sport bar y al final, bueno, pues montamos una mezcla entre sport bar y restaurante así perfil moderno, con un bar sin puertas y de tal, en el centro de Murcia, dentro de nuestra locura, porque hay que ver lo arriesgado que es montar un bar. Pero bueno, nosotros somos gente que nunca se lo han caído los anillos. Desde que presentaba un programa de radio o uno de televisión o estaba de jefe de deportes en un medio de comunicación, así tienes que poner un café, como hemos tenido que poner muchos cafés, o servir una comida o servir una cena. Hemos sido siempre la misma persona, o ahora que intentamos hacer fichajes y llegamos a un equipo de Liga en Barban. Yo creo que no sé si habré cambiado en algo, pero la esencia sigue siendo el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues montamos ese local donde me hubiera gustado que hubiera alguna cámara oculta y que nos hubiera grabado a Paco y a mí y hubiera reído muchísimo porque hemos pasado momentos auténticamente espectaculares y hubiera reído muchísimo. Pero eso forma parte de nuestro pasado y creo que gran parte a
a nuestro pasado y a los años en los que tuvimos ese bar, que funcionó, por cierto, fenomenal. Funcionó fenomenal, pues hoy estamos donde estamos y somos lo que somos, ¿no? Entonces, muy orgulloso, se llamaba De 3 en 3. Ya te digo, estaba en el centro de Murcia, seguramente mucha gente de lo que os esté escuchando, que sabe de Cartagena de Murcia, lo conocerá y habrá ido. La gente se lo pasaba fenomenal, había mucha gente a ver partidos de fútbol. Me acuerdo una vez una anécdota, un miércoles noche, creo que era un partido de Champions, que recordaréis vosotros. A ver si yo no consigo decir más la anécdota, que jugaba el Barça contra el Bayern de Múnich en Champions. Y en la ida creo que el Bayern le metió 5 o 6 al Barça o algo así. Le metió unos cuantos. Y... Me suena. Sí, suena. Sobre todo si sois del Barça sonará. Y nosotros, ¿qué hicimos? Como poníamos los partidos de Champions en el local, pues dijimos, hostia, con este resultado la gente no va a venir, hostia. ¿Qué podemos hacer? Hicimos a través de redes sociales como una especie de reto a nuestros aficionados, que si el Barça pasaba la eliminatoria, invitábamos a todos los que fueran al restaurante a cenar, los invitábamos a cenar y a una copa después, ¿no? Hostia, el va a reventar. A reventar. Sí, tenía que pasar el Barça. Creo que he perdido 5-6-1, 5-6-0. Creo que fue contra el Bayern de Múnich. El va a reventar todo el mundo, claro, porque lo invita a cenar, pues ya ves. Todo lleno de culés ahí a tope. ¿Nosotros qué hicimos? Cogimos 20 euros, nos fuimos a hacer una apuesta, si se puede decir así, a que pasaba el Barça y con eso intentar que con la ganancia cubrir las pérdidas en caso de que tengo que invitar a todo el mundo a cenar, ¿no? Bueno, al final por 20 euros llenamos el bar entero y no fue fenomenal porque el Barça no... Bien pensado, muy bien pensado. Pues muchas de esas teníamos que hacer pues para que el local, y la verdad que funcionaba fenomenal, había un ambiente genial de gente de nuestra edad y tal, muy bien, la verdad que súper chulo. Teníamos hamburguesas de colores, Ah, mira. Con pan de colores. No sé si la habéis visto en algún lado. Ahora mucha gente vende eso como la gran novedad, ¿eh? Pues cuando nosotros la pusimos no la... Es más, algunos al principio hasta le daba reparo comérsela porque se pensaba que el pan estaba hecho a perder. Si la hamburguesa a lo mejor era verde. Y la verdad que fue un boom en su momento. Fue un boom. Qué bueno. Manolo, la última, antes de despedirte, te ha preguntado Eduard París por una anécdota de tus inicios con Paco y de cómo se forjó, y contando este tipo de ideas y este tipo de anécdotas del bar también nos hace ver el por qué gestionáis también un club de fútbol, porque sois gente ingeniosa y que siempre está preparada para poder buscar soluciones. Yo te pregunto cuál ha sido la negociación más difícil o la que tengas la anécdota más curiosa en toda tu trayectoria. Decir, joder, mira, hasta que lo conseguimos, me dieron 80 vueltas, tuve que viajar y volver 50 veces, no sé, lo que sea. Bueno, la de Ladi que te he comentado antes no estuvo mal. Pequeña, no estuvo mal. La de Blasis también me acuerdo que... para convencer al amigo no os crees que fue fácil, porque ¿Sí? de Blasis cuando pisa Argentina, vamos, se le acentúa el acento argentino. Y es complicado. Pero al final vino y encantado de que viniera. No sé. Luego me dolió en especial, pues no sé, lo que hablábamos antes, por ejemplo, lo de Rubén Castro, la salida de Raúl Navas en su momento, por diferentes motivos. Pero bueno, con Raúl guardo una magnífica relación también desde entonces. Bueno, es que hay operaciones para todo. Casi ninguna es fácil. Y más si no vas con la chequera por delante. A mí ¿ya estás llorando, Manolo? Digo, no, llorando no, es la verdad. Es la verdad. Y luego al final siempre, pues todas las partes, y al final lo que os decía antes, si al final todos ponemos de nuestra parte, pues al final se puede llegar a acuerdos, ¿no? Y hay que intentar entender al otro y que el otro te entienda a ti, a partir de esa buena predisposición, pues se puede llegar a acuerdos al final que a lo mejor en un inicio parecen imposibles. Oye, pues magnífico. Eduard, para despedir a Manuel, ¿quieres hacer un último apunte? Un último apunte, salvo sobre todo agradecer, Borja, agradecer a toda la gente que ha estado ahí en el chat. Hemos ido trasladando comentarios, sobre todo muy positivos, ya sabéis, la gente de Cartagena, ya no porque haya estado hoy Manuel, sino que de habitual siempre están con nosotros cuando hemos hecho debates en los programas con Jaime en Camino al Cielo. Siempre hemos tenido mucha gente de Cartagena desde su llegada al Guillermo Fernández, pero hoy especialmente que lleva una temática enfocada para ellos. Le digo muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado, y obviamente dar las gracias también a Manolo por el pedazo que ha hecho, porque ya digo, que ha sido más entrevista una charla, pero es que ha sido una locura, porque te digo, solamente con la interacción que hemos tenido en el chat también es gracias a
sobre todo al entrevistado, y bueno, y Borja, si quieres también nos tiramos nosotros un poco de pisto también por estar aquí dándole temática al bueno de Manolo también. Con Manolo es muy fácil, ya te lo digo yo. A Manolo es como los toros, le enseña así y entra todo, y eso es bueno. Cuando un entrevistado viene a contar, es muy fácil. Es decir, aquí el mérito es de Manolo, que creo que es abierto, creo que tiene mucho mérito, sobre todo para su gente, para la afición de Cartagena, que le conoce seguramente hoy un poquito más, porque ha conocido esa labor que hay por detrás, todo lo que supone el fichar a un futbolista, las dificultades, los presupuestos, de dónde viene también Manolo, que no nació director deportivo y estaba ya en una butaca haciendo fichajes. Entonces, Manolo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por lo que nos has contado, y ha sido un auténtico placer, y ojalá pronto nos volvamos a sentar y que me cuentes todo lo que has fichado este verano en el Cartagena y la plantilla con Víctor, de lo contentos que estáis. Pues sí, ojalá que salga todo bien, que el verano sea leve, en cuanto a lo climatológico y en cuanto a lo profesional, porque seguro que va a ser intenso. Ojalá que salga todo bien, que los veranos en los que se cambia hasta de cuerpo técnico son complicados, porque se abren muchas interrogantes y muchas incógnitas, pero bueno, ojalá que salga todo bien. Y de verdad que me gustaría contaros muchas más cosas, y como la prensa de aquí, como los periodistas de aquí cuando preguntan, me gustaría deciros más nombres, y a nuestra afición sobre todo, que estáis pendientes y que siempre estáis interactuando cada vez que aparece el escudo del Cartagena por cualquier lado. Pero bueno, que no, si no digo más, porque no es bueno y porque no beneficiaría nada al club. Desearle muchísima suerte a la gente que nos abandona este año en la Liga Marván y que se va a Primera División, que la verdad que grandes amigos en los 3 clubes que han ascendido, y la verdad que les vaya fenomenal en el fútbol profesional y que defiendan el escudo de la Liga Marván con honor en la Liga Santander. Y bueno, y luego a los que han bajado, que nos dejen fichar algunos a nosotros, que no los fichen todos ellos, que es complicado. Pero vamos, felicitar a la gente de Granada, de Vitoria, y a la gente de Las Palmas, que se lo merecen, y que tengan un magnífico año en Primera División, y que les vaya bien y que consigan sus objetivos. Muchas gracias, Manolo. Familia que habéis estado aquí en el chat, gracias por vuestros mensajes, por acompañarnos y por haber compartido este rato con uno de los mejores directores deportivos que hay ahora mismo, sin lugar a dudas, aquí, no ya en Primera División, sino en España, sin duda, y lo vamos a ver en el mundo. Y en el mundo también, claro que sí, Manolo, por supuesto. Familia, nos vemos aquí en Fondo Segunda, en estas charlas de lujo, y hoy más de lujo que nunca, con el gran Manolo Breis. Hasta la próxima.